Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo, soy Carlos Elizondo. Un tema que ha estado haciendo mucho ruido, sobre todo en la Ciudad de México, es esta propuesta de constitución que se está discutiendo en la Asamblea Constituyente, que involucra un cambio radical de cómo entendemos la relación entre ciudadanos y gobierno, que pretende ser una constitución muy de avanzada, pero que tiene muchos artículos polémicos, Federico. Sí. Y yo creo que estamos en un momento donde están cerrando ya las distintas comisiones. Como saben ustedes, cuando se discute una comisión se parte en segmentos y los artículos de un tema van a una comisión, el otro en el otro, etcétera. Y están cerrando las comisiones su propuesta de lo que va a ser el clausulado de los temas respectivos para que entre la discusión del Pleno, porque la idea es que esto tiene que estar terminado, o sea, más tardar para fin de enero. Y los tiempos son complicados. Ahora, hay muchos temas muy polémicos y no está de más de recordar que la composición de la Asamblea también hace los acuerdos difíciles, porque aunque la izquierda fue la que más votos obtuvo dentro de la elección muy poco concurrida de los asambleístas para la Constitución, para el constituyente, también es cierto que están divididos y que no tienen la mayoría de 2/3 suficientes para sacar la Constitución, se requiere una serie de equilibrios muy complicados. Pero más allá de los equilibrios políticos, Federico, ¿cuáles son los temas que tú crees que son más preocupantes? ¿Cómo los ves? ¿Qué tan es posible que no salgan como estaban planteados originalmente? Mira, a mí me preocupa algo que tiene que ver con la hermenéutica misma del texto, con la construcción del texto, con la fórmula como tú decides introducir ciertos temas, porque eso puede tener implicaciones para toda la República. Es decir, por ejemplo, matrimonios entre personas del mismo sexo. Va a quedar en el capítulo inicial y ese capítulo inicial se va a llamar de derechos humanos o se va a llamar de garantías, con lo cual cambias el andamiaje, toda la construcción de la Constitución Federal. Cuestiones así muy polémicas, como pueden ser, por ejemplo, la decisión de interrumpir un embarazo. ¿Dónde lo vas a localizar? Si la técnica jurídica está mal hecha, me temo que haya impugnaciones y que terminemos en la Corte, revisando artículos que a lo mejor se derivan del articulado constitucional porque no están bien hechos. Me parece que algo que dijiste es muy importante. La participación que uno supondría iba a ser muy alta fue muy baja, es decir, no entusiasmó la Constitución y deberíamos de preguntarnos por qué. En teoría, todos los que habitamos en esta gran ciudad vamos a tener una ampliación de nuestros derechos y vamos a tener además alcaldes y vamos a tener representaciones como las que tiene el resto de la República que no nos hemos dado. ¿Por qué? ¿Qué ha fallado en la emoción de esta gran oportunidad? Porque es una gran oportunidad para hacer las cosas bien si se aprovecha. Es una oportunidad, pero también es un desperdicio en el sentido de que esta ciudad tiene muchos problemas de gobernabilidad básica, de asfalto, de policías, de vialidades, que no tienen que ver con expansiones de derechos ni con fórmulas complejas. Si tú ves los derechos que tienen los habitantes de Washington, D.C., son mucho menos que los mexicanos, pero la ciudad funciona. Sí. Y el problema que yo veo es como una clase política que se fuga hacia adelante, en vez de enfrentar los problemas, se dedica a inventar promesas de derechos hacia adelante que no tienen realmente, creo yo, pues la prioridad en el ánimo de los ciudadanos. Y si a eso le sumas lo que ha generado el mayor ruido, y por razones comprensibles, que es este párrafo dentro de uno de los artículos que están discutiendo, que es la llamada, digamos, la idea de que la plusvalía es propiedad de la ciudad. La idea de que ciertamente existen algunas ciudades que cuando hay un cambio en el valor de las propiedades derivado de una intervención de obra pública focalizada, por decir algo fácil, a un terreno rural que se le acercan las carreteras, claramente ese predio va a valer mucho más. Entonces, ¿cómo captura el que llevó la infraestructura una parte de ese valor? Y hay un artículo ahí que llevaría, tal y como está redactado, a la expropiación de la plusvalía. Como no está bien definido, puede ser la plusvalía de la señora que compró un departamento en 1990 y cuando lo vende vale más y algún legislador perdido o abusado o abusivo se le ocurre decir que eso tiene un impuesto X, cuando además ya hay en principio un impuesto que capture ese incremento del valor que se llama el predial.
que no lo cobren bien es otro problema, y a veces nos olvida, hay un cambio en la ley de impuestos sobre la renta de la reforma de esta administración federal que lleva a que la utilidad que tiene respecto a la venta de un activo ya es grabada con impuesto sobre la renta. Entonces, Claro, en algún sentido ya por está supuesto. capturado ahí también. Y los señores notarios te retienen cuando alguien vende, te retienen un Entonces, impuesto. no entiende uno muy bien qué es lo que están queriendo hacer, pero ya generan un gran ruido. Ahora, a mí me atrae, digamos, lo que estás diciendo, porque además lo has publicado y has sido muy consistente, en el sentido de que hay cuestiones de todos los días que no tienen nada que ver con el orden constitucional, que no están siendo abordadas, que no están siendo, digamos, encaradas con la severidad que debería de serlo. Es decir, esta es una ciudad que tiene problemas de agua, tiene problemas de ordenamiento de la estructura, digamos, urbana, tiene problemas, muchos problemas cotidianos que no necesariamente están siendo contemplados. Un vacío que me parece muy, muy grave y yo diría lamentable es que, por ejemplo, no se le ha dado voz a los constructores, no se le ha dado voz a los desarrolladores de vivienda, ¿no? Porque, perdón, pero nos gusten o no, son ellos los que están encargados de al fin y al cabo llevar adelante la nueva ciudad. Va a haber, por ejemplo, los edificios hace 15, 20 años estaban obligados a construir cajones de estacionamiento, X número de cajones de estacionamiento. Muchísimos. Y entonces esto parece que al contrario, lo que hace es fomentar el uso del vehículo. Y ahora hay una discusión muy seria de si esto debe de continuar, porque en otras ciudades lo que se ha hecho es eliminar. Ese tipo de cuestiones tan pragmáticas, de eliminar los cajones, ese tipo de cuestiones tan pragmáticas de desarrollo y de convivencia, pues no se da el ordenamiento de la policía. Vamos a regresar a la policía de barrio. Bueno, entonces esta es una oportunidad para que las futuras alcaldías tengan... No lo estamos... Tenemos que estar discutiendo esas cosas. Incluso lo de los estacionamientos, siendo importante, no es un tema de una constitución. No. Parte del problema de la técnica constitucional desde el 17, pero que ha generado una inflación creciente, es querer regularlo todo. Sí. Parte de la discusión respecto a la plusvalía es que eso no tendría por qué estar en la Constitución. Es un tema fiscal, con que se queden claros los parámetros con los cuales el gobierno local puede actuar, que no pueden ir más allá de los federales, sería más que suficiente. Esa cartilla de derechos, que es una pegote que hicieron ahí de la legislación internacional, pues los derechos están en la Constitución Federal, sí. Y los que no están en la Constitución Federal no los puedes inventar tú, porque es la Constitución local deriva de la federal, y si no lo haces bien va a generar los debates que tú decías, donde tendría que estar poniendo el énfasis, creo yo, es por un lado en lo que dijiste al final, la forma de gobierno. Ese sí es un tema de esta Constitución, con las limitaciones del artículo constitucional federal del que deriva, porque llamarle Constitución es una forma de llamar, es una ley reglamentaria de un artículo constitucional. Bueno, eso no lo estamos discutiendo con cuidado, o lo están discutiendo ellos, pero no está teniendo un debate ciudadano. ¿Cuál es el papel que van a tener las alcaldías, los regidores, la policía? ¿Cuáles van a ser? Digamos, tenemos alcaldías conformadas, o delegaciones conformadas con una lógica política absurda. ¿Quién puede gobernar Álvaro Obregón? Que es un choricito así delgadito que no tiene ninguna lógica geográfica. Sí. Y no le quieren entrar tampoco a eso. Entonces, por perderse en lo que ellos creen que les adorna, que son los derechos, la expansión de derechos, etcétera, están perdiendo la oportunidad de hacer una ciudad que se gobierne mejor. Ahora, siendo realistas, ¿tú crees que haya forma de detener esto? Porque ya en el 17 estamos en la antesala de la lead presidencial, de la competencia presidencial. ¿Tú crees que esto lo van a frenar o vamos a volver a ver un entuerto ahí espantoso? Porque... Mira, yo creo que, yo es que no sé, porque como la izquierda no tiene los votos juntos, necesitan al PRI o al PAN para llegar a los 2/3. Pero además Morena y PRD no están trabajando juntos, están peleados. Entonces, en principio te puedes imaginar una coalición PRD, PRI, PAN y los chiquitos. Entonces Morena se va a sentir excluido, va a ser un ruidero enorme. Si lo buscan hacer a la mexicana vía amplias mayorías, pues quién sabe si van a poder encontrar los consensos reales, porque para Morena esta constitución es muy blanda, le falta ir más allá en lo de la plusvalía. Para el PRI y el PAN les parece expropiatorio. Entonces, si hay un escenario, creo yo, Federico, que no se pongan de acuerdo, que los tiempos no den. Yo creo que vamos a entrar como en un proceso legislativo tan acelerado, donde cualquier cosa puede salir, pero difícilmente va a salir algo bueno. Eso es lo que preocupa, que digamos, estamos ya en el último cuarto de hora, por decirlo de alguna forma, estamos a semanas de que esto tenga que ser
presentado en público y ya finiquitado el proceso de discusión. Y bueno, pues surgen temas y no se da uno por... No veo que la ciudadanía esté convencida. A donde llega uno se discute que si la constitución de la capital va a ser una constitución bien armada. Incluso ha generado, ¿sabes qué? Cierta incertidumbre. Hay personas en materia de inversiones la ha generado totalmente. Mucho. Entonces, luego tiene unas cosas absolutamente... Se promulgará la equitativa distribución de la riqueza. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos? Toda una serie de temas de vivienda social que será pagada con los impuestos de todos los mexicanos, pero al mismo tiempo, o de todos los capitalinos, al mismo tiempo poniendo aparentemente cláusulas para hacer muy difícil sacar a alguien que renta una propiedad, con lo cual matas cualquier mercado de vivienda. Está lleno de contradicciones, Federico, y creo que si de entrada, a mí siempre me pareció una mala idea, la forma en la que están ejecutando puede ser, como tú decías al principio, una oportunidad perdida lamentable. Sí, por desgracia creo que estamos ante ese hecho. Hay que verlo en perspectiva histórica, o sea, lo hemos dicho en este espacio. Las últimas constituciones que se redactaron fueron las de los territorios, entonces, cuando los territorios pasaron a ser entidades federativas, me refiero a Quintana Roo y a Baja California, y fueron constituciones hechas, pues, ¿qué te puedo decir? Sin participación política plural. Entonces, esas no cuentan. Si somos realmente fríos, tendríamos que decir que en el siglo XX hubo muy pocas constituciones. Y lo que vemos, pero el tiempo también se nos acaba, es una inflación de quererle meter toda la Constitución. Esas dos constituciones pues eran constituciones muy sencillas. Era un trámite. Como seguramente deberían de ser estas constituciones. Pero en fin, el tiempo se nos ha acabado. Ya cuando retomen las tareas, van a seguir trabajando esta semana el constituyente, pero tendrá que suspender para las vacaciones. Ya veremos en enero, pues realmente qué se cocinó una vez que se ponga junto todo lo que se obtuvo de la votación de las comisiones. Pues con esto terminaríamos este programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante. Nos vemos el lunes entrante en Primer Círculo. Buenas noches.